Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les invito a ponerse en pie para que podamos leer la palabra del Señor. En esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Marcos y vamos a buscar el capítulo número 9 en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este libro de la Biblia. Vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 9 en adelante. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?, le preguntaron. Sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Continuamos, hermanos, con este capítulo 9 de Marcos. Recordará que en la última oportunidad expliqué que hay tres relatos que se juntan en torno a esta montaña donde el Señor Jesús se transfiguró. Y decíamos que cada relato se ubica en puntos diferentes de la montaña. La transfiguración, que fue lo que vimos la semana anterior, se ubica en la cumbre de la montaña. El relato que hoy hemos leído está en el camino bajando de la montaña, porque eso es lo que dice el versículo 9, mientras bajaban de la montaña. Y el tercer relato es el que vamos a encontrar posteriormente, que es una situación que se presenta ya en la parte de abajo, en la falda, diríamos, de la montaña. Entonces estamos, hermanos, en el segundo relato y por lo tanto, digamos, en una posición intermedia cuando Jesús viene junto con Pedro, Jacobo y Juan descendiendo de la montaña. Dice el versículo 9, mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Cuando ahí se menciona que les prohibió que contaran lo que habían visto fue precisamente la transfiguración. Pero hoy el Señor les está ordenando que eso no se lo tienen que contar a nadie, sino hasta que Él haya resucitado de entre los muertos. En este versículo, hermanos, algunos especialistas ven que es el versículo clave en torno a este tema del secreto mesiánico que hemos encontrado en varias partes del Evangelio y que cuando ha sido oportuno también yo se lo he ido mencionando. Vemos en todo el Evangelio un esfuerzo para que no se revele la identidad del Señor Jesús. Pero como digo, este versículo 9 es el versículo
clave en el sentido de que hay una prohibición expresa del Señor, porque dice, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto. Es decir, les está ordenando que deben guardar el secreto y que no lo cuenten sino hasta después, cuando Él haya resucitado de entre los muertos. De manera que hay una intención de mantener oculto lo que ha ocurrido. Y de hecho, en el siguiente versículo vamos a ver que en efecto los discípulos no le contaron a nadie lo que había pasado, sino que guardaron el secreto. Ahí lo está diciendo claramente, ¿verdad? Es un secreto. Y es un secreto que tiene que ver con la identidad de Jesús, porque eso es lo que se manifestó en la transfiguración. La nube que los envuelve y de la cual sale la voz que dice: este es mi Hijo amado, a Él óiganlo. Es decir, que la confesión que Pedro había hecho inicialmente, cuando él dijo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Cristo. Ahora es Dios quien está reafirmando esa confesión, que alguien podría pensar de que Pedro la dijo por ser una persona así muy espontánea y que en un momento de exaltación lo dijo. Pero cuando ya es Dios mismo quien se manifiesta y quien lo afirma, entonces ahí ya no puede quedar ninguna duda. Este secreto, como el Señor se lo dice ahí, tiene un tiempo, porque le dice que una vez que Él haya resucitado, entonces ya pueden contarle a los demás lo que había ocurrido, lo que habían visto. Es decir que junto con el tema de la resurrección viene, hermanos, lo que sería la revelación plena y ya abierta acerca de quién es Jesús. Entonces, la resurrección es el hecho que da paso a conocer plenamente quién es Él. Y como en otros evangelios, hermanos, y en otros estudios que hemos tenido de varios libros de la Biblia, en otras ocasiones yo le he mencionado que el elemento que provocó que los primeros discípulos comenzaran a pensar que Jesús era algo más que un humano, algo más que un profeta, y comenzó a tomar un rumbo en el sentido de reconocer la naturaleza divina que había en Él, porque eso es lo primero. Lo primero es aceptar que Dios estaba en Cristo. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, pero esa ya es una carta de la segunda generación. Pero mire cuánto se ha caminado, ¿verdad? Porque una cosa es decir que una persona tiene la bendición de Dios, o que Dios está con una persona, esa es una cosa. Pero ya decir que Dios estaba en él, o como Colosenses lo dice, otra carta también de la segunda generación, ¿verdad? Dice que Dios habitaba corporalmente. La plenitud de Dios habitaba corporalmente en Cristo. Entonces, ahí lo que está diciendo es que la totalidad de Dios estaba en el cuerpo de Jesús. Pero eso es lo que va a dar. De ahí, hermanos, para decir Jesús es Dios, ya solo hay un paso más, ¿verdad? Que se va a dar relativamente pronto. En un par de décadas ya la iglesia comienza a confesar que Jesús es Dios. Pero el elemento que llevó a que los discípulos hicieran esa reflexión fue el hecho de que Él resucitó. Entonces, en este evangelio de Marcos lo estamos viendo bien claro, porque ahí vemos que la manifestación de la identidad de Cristo era algo que tenía que producirse a partir de la resurrección. Y por eso le decía
muchos ven este versículo 9 como el versículo clave de todo el Evangelio alrededor de este tema del secreto mesiánico, que todavía lo va a seguir manteniendo el Evangelio, y como me he adelantado algunas veces a decirle, hasta el final, hasta cuando Jesús es resucitado, no resucitado, sino que es crucificado y muerto. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos. Entonces el versículo 10 dice que como Jesús les había pedido eso, les había ordenado eso, dice, guardaron el secreto. Es decir, que en realidad los discípulos no dijeron nada, no contaron lo que había sucedido ahí arriba, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Recordemos que hasta este punto Jesús solamente ha anunciado una vez su muerte. De las 3 veces que lo va a hacer, solo lo ha anunciado aquí una vez. Y también les ha mencionado acerca del tema de la resurrección. Les ha dicho que al tercer día resucitará. Pero este anuncio que Jesús había hecho es algo que los discípulos no van a entender tan rápidamente. En realidad lo van a entender hasta que ocurra. Ellos van a entender que Jesús les ha dicho que Él va a resucitar hasta que resucita. Por eso es que ellos tienen dificultades, porque en este momento ni siquiera aceptan la idea que Jesús pueda morir. Y si no les cabe en la cabeza que Jesús va a morir, mucho menos les va a caber la idea que se va a levantar de entre los muertos. Por eso es que, aunque guardaron fielmente la orden del Señor de no decirle a nadie lo que había pasado, sí les causaba discusión entre ellos qué significaban esas palabras que Jesús había dicho de levantarse de entre los muertos. Pero luego siguen bajando a la montaña, y más adelante en el versículo 11 ellos deciden preguntarle al Señor. Pero noten, no le están preguntando qué significa eso de resucitar de entre los muertos, sino que dice, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Habían 2 elementos, hermanos, que chocaban, porque Jesús estaba hablando de levantarse entre los muertos. Entonces, si Él hablaba de resucitar, entonces significa que tenía que morir. Pero esto, ¿cómo lo compaginaban? Porque recuerde que ellos, hermanos, no tenían una idea de un Cristo o de un hijo de David que fuera a morir. Y no porque ellos se lo hubieran inventado así. Era lo que Dios había dicho. Allá en el libro segundo de Samuel, cuando David está reinando, él quiere construirle un templo al Señor. Pero luego llega el profeta Natán y le dice a David que él no va a poder construir una casa para el Señor. Y le dice, porque ha sido varón de guerra y ha derramado demasiada sangre. Pero Dios dice esto, hagamos lo contrario. En lugar de que tú me hagas una casa a mí, yo voy a construir una casa para ti, te voy a levantar una casa, le dice a David. Y le está hablando de su familia, de su dinastía. Y ahí es cuando le da la promesa, que le dice que él va a tener un hijo que se va a sentar sobre el trono en el cual David está reinando en ese momento. Y le dice que su reino durará para siempre. Entonces ahí lo tiene, mire. Fue Dios el que dijo que el hijo de David se sentaría en el trono y que reinaría para siempre. Entonces, fue Dios quien lo dijo, que era para siempre. Entonces la idea es que el Cristo no iba a morir. Y los discípulos, que representados en Pedro, han dicho: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Altísimo.
y que vienen de oír la voz, de ver la nube que representa la gloria del Padre, y que les dice: este es mi Hijo amado. Entonces, si este es el Cristo, ¿por qué está hablando de morir o de levantarse de entre los muertos? Son ideas que no casan, ¿verdad? Pero entonces había otro elemento más, que es por el que le preguntan a Jesús. Y es que los maestros de la ley enseñaban que antes de que el Cristo viniera, Elías tenía que venir. Igual, esta enseñanza de los maestros de la ley tampoco era un invento, sino que se basa en las palabras del profeta Malaquías, que él es el que anuncia, que dice: he aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día grande del Señor. Eso dijo el Malaquías. Entonces los maestros de la ley, que conocían perfectamente esa profecía, enseñaban que una de las señales antes de que el Cristo apareciera era que Elías habría de venir. Y esta es otra cosa que no encaja, ¿verdad? El primer asunto que no encaja, ya dijimos, que es de que el Cristo, según lo que Dios había dicho, según lo que le había prometido a David, no iba a morir. Pero Jesús está hablando de morir, y acaban de oír a Dios que está diciendo: este es mi Hijo amado. Estos son los que menos dudas tienen de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo. Entonces, si es el Cristo, ¿por qué está hablando de morirse? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿a dónde está Elías? Los maestros de la ley dicen que Elías tiene que venir primero. Entonces Elías ya debería haber venido. Si este es el Cristo, Elías ya tendría que haber venido. A menos, pensaron ellos, de que los maestros de la ley hayan entendido mal ese pasaje. Pudiera ser, dijeron ellos. Preguntémosle al Señor. Y por eso es que le preguntan: ¿por qué los maestros de la ley dicen que Elías tiene que venir primero? La preocupación de ellos es que si eso es cierto, si es correcto lo que los maestros de la ley están enseñando, entonces significa que este Elías ya tendría que haber venido antes. Y si no, la conclusión sería: entonces este no es el Cristo. Pero Dios les acababa de decir que era su Hijo. Entonces, esa es la pregunta. Pero entonces, hermanos, viene y el Señor les va a responder. Les dice en el versículo 12: sin duda Elías ha de venir primero para restaurar las cosas. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es: los maestros de la ley están en lo correcto. Ellos han entendido bien la profecía. Y cuando ellos dicen que Elías tiene que venir primero, antes que el Cristo, han interpretado bien, porque así es, dijo el Señor. Sin duda Elías ha de venir primero. Y Jesús añadió: para restaurar todas las cosas. Les está confirmando que sí, que es cierto, que Elías ha de venir primero. Pero, hermanos, aquí viene el punto. O sea, ¿cuál era la idea que ellos, los discípulos y en general el pueblo de Israel, ¿verdad?, tenían acerca de Elías? ¿Cómo lo concebían? Ellos no era que tuvieran que construir una imagen de Elías, la tenían en las escrituras. Pero ¿qué fue Elías? ¿O quién fue? Allí en el libro primero de Reyes y llega hasta el libro segundo de Reyes, usted puede encontrar ahí la historia de Elías. Y si uno, hermano, pudiera pensar en una palabra para describir a Elías, uno dijera, yo pues usaría la palabra poder. No solamente por el hecho
de que Elías hizo descender fuego del cielo, que quizá fue como el momento climático de su carrera, ¿verdad? Y por eso lo recordamos. Pero Elías también fue un hombre a quien Dios utilizó para hacer grandes cosas, grandes maravillas. Se recuerda aquella ocasión que el rey lo quería capturar y Elías se había subido a un cerro. Y entonces envía el rey a un capitán para que vaya con 50 soldados para que detenga a Elías. Entonces, el capitán llega así bien valiente, ¿verdad? Con toda la tropa. Y le dice: siervo de Dios, dice el rey, que bajes. Y Elías dice: bueno, si soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y cae, hermanos, el rayo de Dios y los mata a los 50. Entonces el rey manda a otro capitán con otros 50 y llegan los segundos y le vuelven a decir: siervo de Dios, dice el rey, que bajes. Y otra vez Elías: si soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y vuelve a caer, hermanos, el rayo de Dios y los consume los 50. Ya van 100 muertos y 2 capitanes. El rey, necio, ¿verdad?, le manda otro capitán con otros 50. Pero este ya sabía lo que le había pasado a los 2 capitanes anteriores y a los 2 grupos de 50 que habían sido consumidos. Entonces este viene y le dice: siervo de Dios, le dice, ten compasión de nosotros, ten compasión de mi vida y ten compasión de estos 50 hombres. No nos vayas a matar como hiciste con los demás, pero el rey nos ha mandado para que tú vayas. Entonces Dios le dijo a Elías: con este ve, este sí ya está mansito, ve con ellos. Y él le dice: bueno, no tengan pena, yo voy. Y va y se entrevista con el rey. Entonces, ese es Elías, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa de que Elías vendrá de nuevo, imagínense que alguien nos dijera: miren, Elías va a venir acá a la ciudad, va a visitar el país. Entonces, ¿qué haría usted? Empezaría a preparar a los enfermos, empezaría, hermano, no sé. Pero con estas imágenes de Elías cortándole el cuello a 400 sacerdotes de Baal, el Elías que hablaba con ángeles, que los ángeles le llevaban pan, le llevaban agua, el Elías que resucitó a un niño muerto, el Elías que abrió el Jordán para pasar del otro lado. O sea, ese es Elías. Entonces, ¿qué idea tenían los israelitas? Eso, lo que la Biblia decía que era Elías. Entonces, ¿qué esperaban? Un profeta poderoso, un profeta mata soldados, un profeta mata capitanes. Entonces, ellos decían: si Elías viene, él va a expulsar a los romanos. Si Elías viene, entonces vamos a tener otra vez soberanía, vamos a recobrar la libertad. Y más que ahora el Señor les está diciendo: sí, es correcta la interpretación, Elías viene primero. Pero como recuerde que eran 2 preocupaciones las de los discípulos, ¿verdad? Una era esta de Elías. Por eso le preguntan. Los maestros de la ley dicen esto. Correcto, dice Jesús. Ahí están bien los maestros de la ley, porque así como dicen, así es, Elías vendrá primero. Pero ellos tenían otra preocupación, y era que era eso de que tenía que morir, o más bien que tenía que levantarse de entre los muertos. Entonces viene Jesús y les dice, hablando de ese otro tema. No le han preguntado por eso, pero ahora el Señor va a hablar de eso y lo hace en forma de pregunta. Dice la segunda parte del versículo 12: pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Fíjese lo que Jesús está haciendo. ¿Cómo es que está escrito? Y usted sabe que esa expresión, está escrito, siempre que aparece en la Biblia,
es porque está citando algún pasaje de la misma escritura. Pero ahí Jesús está diciendo, está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado. Jesús no dijo a dónde estaba escrito eso. Pero hay varios pasajes, hermanos, en el Antiguo Testamento que hablan acerca de eso. Por ejemplo, y por citar quizás el pasaje que más claramente lo dice, Isaías 53, que habla del siervo sufriente del Señor, despreciado, desechado de entre los hombres. Entonces está hablando de cómo el siervo de Dios sería despreciado. A ese tipo de escritura es a la que Jesús se refería cuando decía, así está escrito. Pero él está haciéndolo en forma de pregunta: ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir y ser rechazado? Entonces les está diciendo, bueno, si ustedes piensan que el Cristo no va a morir, sino que va a reinar para siempre, entonces, ¿por qué está escrito esto? Entonces ahí, hermano, los dejó sin argumento, ¿verdad? Claro, los discípulos no saben cuál es la respuesta. Yo creo, hermanos, que los discípulos ahí se sintieron más confundidos. Toda esta confusión se va a resolver ya cuando Jesús resucita. Y muy pronto la iglesia entiende que era necesario que el Hijo de Dios sufriera para luego poder resucitar, y resucitado cumplir con la promesa que se sentará en el trono para siempre. No había otra manera en que se pudiera cumplir. Y después de eso, unos 15 años después de eso, es cuando comienzan a pensar que si esa muerte, además de haber sido una injusticia, tenía algún valor en el sentido redentor. Y ahí es cuando va a aparecer Pablo. Y Pablo es el que ve en la muerte de Jesús el sacrificio del Cordero Pascual. Y ahí donde surge el Evangelio, ¿verdad? Que es lo que hoy nosotros predicamos. Entonces, en cuanto a eso de morir y resucitar, digamos, los dejó más confundidos. Pero hay una realidad que les ha señalado, y es que la Escritura lo dice. La Escritura lo dice. Pero como le digo, ese hecho los confunde todavía más. Pero viene el 13 y le dice, pues bien, les digo que Elías ya ha venido. Porque recuerde que esa era la preocupación de, bueno, si este es el Cristo, si acabamos de oír la nube hablar, la voz de la nube, y que dice que este es el Hijo, entonces, ¿a dónde está Elías? ¿O será que entendieron mal los maestros de la ley? Entonces le preguntan a Jesús, los maestros de la ley dicen esto. Sí, dice Jesús, y está correcto, así es. Elías viene primero. Pero eso no responde a la inquietud, ¿verdad? Porque entonces, ¿a dónde está Elías? ¿A dónde anda quemando gente? ¿A dónde es que está haciendo bajar fuego del cielo Elías? Entonces viene Jesús y les dice, es que Elías ya vino. E hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces ellos se ponen a pensar, entonces, ¿de quién está hablando? Dice que Elías ya vino. Aquí el Evangelio de Marcos no dice nada, hermanos, pero en los otros evangelios dice que los discípulos entendieron que les estaba hablando acerca de Juan el Bautista. Pero mire qué diferencia, ¿verdad? Porque ¿qué tipo de Elías eran los que esperaban ellos? Ya le dije, el Elías que rostizaba soldados, ¿verdad? Eso esperaban. Pero hoy Jesús está diciendo, a Elías hicieron con él todo lo que quisieron. Y nadie hizo con Elías, o sea, con el Elías del Antiguo Testamento,
Nadie hizo lo que quería con Elías, nadie pudo hacerlo. Recuerde que Jezabel le dijo: mira, Elías, que los dioses me castiguen si el día de mañana no amaneces decapitado. Eso dijo la señora, pero como ahí no era lo que ella dijera, la reina podía hacer, era la reina. Pero ahí la cuestión era: es Dios el que dice lo que ocurre y lo que no ocurre. No hubo quien le tocara el cabello a Elías. Entonces, con Elías, el Elías del Antiguo Testamento, nadie pudo hacer lo que querían. Pero con este Elías, dice Jesús, hicieron todo lo que querían. Entonces, si uno pregunta, hermano, ¿en qué se parecía Juan el Bautista con Elías? Solo en una cosa se parecía: la forma de vestir. Porque los dos tenían, se cubrían con una piel y se amarraban con un cinto de cuero, los dos. Entonces, igual se vestían. Y el otro elemento es de que, bueno, eso Malaquías lo dice, ¿verdad? De que Elías, cuando venga antes del Cristo, convertirá los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Te está hablando de una conversión. Eso fue lo que hizo Elías en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Allá en el Monte Carmelo, cuando dijo: escojan ahora a quién van a servir, si a Baal o al Señor. Y como el pueblo estaba indeciso, no sabían quién era el verdadero Dios, hagamos esto, dijo Elías: el Dios que responda con fuego del cielo, que ese sea el Dios verdadero. Amén, dijo la gente. Y como el que respondió fue el Señor, no fue Baal, entonces todo el pueblo dijo: el Señor, Él es el Dios verdadero. Ahí fue cuando Elías dijo: agarren a esos sacerdotes. Los agarraron y Elías los degolló. Hubo una conversión del pueblo. Entonces, eso es lo que Juan el Bautista vino a hacer. Como lo dice el Evangelio de Juan, a preparar un pueblo ya listo para el Señor. La mayor parte, hermano, de los discípulos iniciales de Jesús habían sido discípulos de Juan. Bueno, incluso Jesús mismo se cree que había sido un discípulo de Juan. De ahí es donde va a surgir el grupo, el núcleo de los apóstoles, y de ahí pues usted ya sabe el resto de la historia. Nace la iglesia y hemos llegado hasta el día de hoy. Entonces, estas palabras de Jesús, cuando dice: Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron, ¿qué significaba? Que Elías ya había llegado, pero no llegó como ellos esperaban. Y esto, hermanos, nos enseña que las cosas de Dios no siempre van a ser conforme a nuestro sentido común. Porque mire qué tremendo. Ellos habían esperado a Elías por siglos. Ya hacía más de 400 años que Malaquías había dado esa profecía. Y cuando llega, no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocieron? Porque no era como ellos lo esperaban. Pero Jesús dice, bueno, aquí en Marcos no lo dice con esa claridad, pero en los otros evangelios Él dice: si lo quieren recibir, este es Elías el que había de venir. Es decir, allá tú, si quieres recibirlo, quieres creerlo, o si no lo quieres creer. Entonces, cuando Dios se manifiesta, hermanos, lo hace a su manera y no lo hace a la manera que nosotros estamos esperando. Precisamente porque no viene como nosotros queremos, ahí es donde surge el mayor obstáculo para la incredulidad. Tal vez usted puede decir: pero mire, yo lo que quisiera es que apareciera el Señor y que aunque sea en un sueño me dijera: mira, yo soy el camino, yo soy la verdad, cree en mí. Esa persona está esperando un sueño. O
alguien dirá, no, bueno, que no venga él, pero que aunque sea un ángel que me envíe para que el ángel me diga, mira, ve a tal iglesia porque ahí está la verdad. Eso es lo que esa gente espera. Pero eso es lo que la gente espera. ¿Cómo viene la manifestación de Dios? A la manera que Dios quiere. Y quizás va a venir en la persona que usted menos imagina. Quizás en la persona menos indicada. Pero o sea, no está viniendo el Señor en un sueño a decirle que tiene que creer. No le está enviando un ángel, pero quizás le está enviando a alguien muy sencillo, pero a través de eso le está indicando la verdad. Hace décadas, hermanos, aquí en la iglesia, una familia entera creyó. Eran el hermano y la hermana, o sea, los esposos, y tenían 3 hijos, 2 niños y una niña. La niña era la menor. Y el niño mayor, que en esa época tenía como 8 años, 8 años creo que tenía. Fíjese, bueno, ellos no eran cristianos, tenían serios problemas ellos como pareja, habían muchas dificultades, era un hogar disfuncional. Entonces estos niños estaban creciendo bajo esas condiciones de vivir en un hogar disfuncional. Pero una hermana que también venía aquí a la iglesia comenzó invitando al niño, al mayorcito, que como digo tenía como 8 años, y comenzó a traerlo. Y este niño cree, se convierte aquí en la iglesia. En esa época ni siquiera estábamos aquí en este edificio todavía, estábamos allá sobre la 27 calle. Ahí fue. Y este niño, ya nacido de nuevo, él ya no falló a la iglesia. O sea, todos los domingos ahí estaba este niño. Lo recuerdo muy bien. Pero ¿sabe qué pasó? En una ocasión sus padres estaban discutiendo otra vez, y la cosa, o sea, no solo era que discutían, que se ponía violenta la cuestión. Y en medio de esa tensión, este niño viene y se le acerca a los 2 padres y les dice, les habla a ellos y les dice, ¿por qué mejor no vamos a la iglesia? El niño de 8 años va diciéndole a sus padres que en lugar de que estén matándose, ¿por qué mejor no vamos a la iglesia? O sea, esto los hermanos me lo contaron después, sus padres. No le hicieron caso, obviamente, ¿no? Pero llegó la noche y cuando se fueron a dormir, cada quien por su lado, él por su lado, porque no dormían juntos, ¿verdad? Sino que en habitaciones separadas. Y ella por su lado, pero los 2 con lo que su hijo les había dicho. O sea, ¿por qué no vamos a la iglesia? Al día siguiente, hermano, que despertaron, los 2 con la misma inquietud, pero no se atrevían a decirse el uno al otro. Hasta que uno de ellos, no recuerdo a quién es el que rompe el hielo, y le dice, mira, fíjate que estuve pensando en lo que dijo el niño, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no vamos a la iglesia? Y ella le dijo, sí, es que yo creo que eso es lo que debemos hacer. Fueron a la iglesia, bueno, y se convirtieron. Y luego se convirtió el otro niño, que era el segundo, y por último la niña, que era pequeñita. Pero toda la familia se convirtió. Entonces, pero note, ¿cuál fue el canal que el Señor utilizó allí? Su hijo, un niño. A eso me refiero yo cuando le digo de que quizá usted esté esperando que se le aparezca un ángel o que un rayo le hable, ¿verdad? Pero quizá lo que Dios le va a enviar es un niño. Me estoy acordando ahora mismo de otro hermano que, bueno, él ya había sido cristiano, se apartó, tuvo un terrible accidente, por poco lo matan. La cosa es que quedó quebrado, hermano, de todo. Quebrado de todo, estaba enyesado desde el cuello, todos los brazos, con un palo aquí en medio que le ponían con las piernas separadas, así, colgando, o sea, porque ni siquiera podía estar apoyado en la cama. Por alguna razón colgando lo tenían los médicos. Y estando así, en esa condición, su hija, que era una niña como de 5 años,
agarró una Biblia, porque él había sido creyente. Entonces la niña agarró la Biblia, se la abrió y le dijo: papá, le dijo, ¿por qué no lees la Biblia? Y él así enyesado, ¿verdad? Ni podía voltear a verla. Pero eso que la niña le dijo, le rompió el corazón. Y solo, yo lo fui a ver, hermano, porque yo lo conocía, bueno, lo conozco fue uno de los primeros hermanos que yo conocí al llegar al evangelio. Entonces yo lo fui a visitar y así estaba. Y me contó, fíjate, me dice que me dijo el nombre de su niña, esto y esto hizo. Entonces yo media vez me puedo levantar, yo voy a la iglesia. Y así fue. Rehabilitándose estaba cuando llegó a la iglesia. Entonces Elías no siempre, hermano, va a venir echando rayos y quemando gente, sino que Elías pudo haber venido como Juan el Bautista, en humildad, en sencillez, en una indefensión total, de tal manera que hicieron con él lo que quisieron. Pero Jesús dijo: ya vino, ya vino. Lo que pasa es que la gente no lo creyó. Que Dios nos ayude, hermanos, para que no se nos vaya a escapar la voz de Dios, y que en lugar de estar esperando rayos y temblores y terremotos, mejor oigamos la voz apacible del Señor, que quizás de la manera más sencilla nos está hablando desde hace rato. Que Dios nos ayude para discernir su voz. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitar, antes de orar, a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y necesita venir para creer en el Hijo de Dios, yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie o levante su mano en señal de que desea recibir a Jesús. Si usted quiere creer hoy a ese llamado del Señor, ahí donde se encuentra, levante su mano, allí en el lugar donde está, y con gusto nosotros queremos orar por usted. Por eso le pedimos que levante su mano, para saber si hay alguien, y si hay alguien, entonces podemos orar en este momento. ¿Hay alguien que lo hace? Puede levantar su mano. O si hay algún hermano que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, también puede levantar su mano. Hágalo en este momento, porque tenemos que orar. Pero si necesita venir a Jesús, puede levantar su mano ahora mismo. ¿Hay alguna persona que lo hace? Hermanos, que el Señor nos dé sabiduría, pero al mismo tiempo discernimiento. No vaya a ser que las más grandes señales se estén dando ante nosotros y no las entendemos, no nos damos por enterados. Pero que Dios tenga misericordia y nos ilumine con su Espíritu. Señor, gracias te damos por tu palabra y porque a través de ella aprendemos que no siempre, Señor, tú manifiestas el camino de manera estruendosa, sino que muchas veces es desde la humildad, desde la paciencia, desde la sencillez. Pero ahí, en esas voces serenas, es donde tú te encuentras, y desde donde nos estás hablando, enséñanos a ser sabios para comprender que es tu voz y recibir el mensaje que nos envías.